cuántos regalos nos dejó el Papa Francisco, cuánto para darle gracias a Dios, y entre ellos la gracia de todo un año jubilar para tener presente la importancia que tiene esta condición humana de ser peregrinos, es decir, que estamos en permanente y constante movimiento, que tenemos que vivir la tensión del arraigo y del desarraigo, cosa que no es fácil, ¿no? Y que a su vez también en esa experiencia de un modo y de un estilo de caminar, porque eso es ser peregrino, no es lo mismo que ser turista, no es lo mismo que ser viajero, aunque si bien la palabra peregrino, que proviene del latín y que en su etimología significa caminar a través de los campos, significa hacer un camino interior principalmente. Tal vez la distancia que se recorra geográficamente o en kilómetros hablando o en leguas, que tal vez parece que es más cerca, cuando uno habla de campo, ¿no es cierto? En leguas, tal vez la distancia, el recorrido que hay que hacer en el interior es muy grande. Por eso esta condición de sentirnos que somos peregrinos y que nuestro peregrinaje es permanente, nuestra patria definitiva es el cielo. Hacia allí vamos todos y mientras estamos aquí todos estamos en igualdad de condiciones. Como dice Borges en alguna de sus obras, lamentablemente los hombres somos lo que hemos hecho en las fronteras, parafraseando, ¿no? Pero cada región está provista de sus mitos, de sus religiosidades, de sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Y qué importante es que nosotros siempre pensemos esto, la condición de sentirnos y de sabernos peregrinos. Y por otro lado, de la esperanza. Justamente en estos días de la Semana Santa, estuve muy presente a esta virtud. Fe, esperanza y caridad. 3 virtudes teologales, que llamativamente las 3 son femeninas. Las 3 son femeninas, ¿no? Es para hacer todo un trabajo. Fe, esperanza y caridad. Yo recién ahora con 59 años me di cuenta. Qué bárbaro, ¿no? Las 3 son femeninas. Fe, esperanza y caridad. Charles Péguy, en una de sus obras que se llama Le Petit Espoir, La Pequeña Esperanza, que se los recomiendo, la pueden buscar, la pueden googlear, hermosísima obra de este autor francés de finales de 1800, que muere a principios de 1900. Él le dedica una obra a la esperanza. Dice que estas 3 mujeres son hermanas. Las 3 son hermanas. Fe, esperanza y caridad. Las 3 son hermanas. Una hermana ya es madre, la otra hermana es esposa y la más pequeñita, que es muy pequeñita, es bebé, chiquita, es precisamente Esperanza. ¿Y por qué Esperanza es muy pequeñita? Porque nace todas las mañanas, cuando nosotros nos despertamos, ¿no? Y se duerme con la última oración, dice que hacemos a la noche. Es muy, muy bonito. Lo pueden buscar, lo pueden googlear. Y lo que hace cada una de estas virtudes. Pero dice, si bien las hermanas mayores, tanto la fe como la caridad, cuidan de esta pequeñita hermana que se llama Esperanza, sin embargo esta pequeñita hermana que va tomada de la mano de las otras 2 es la que guía y conduce el caminar de las otras 2. La esperanza es la que va guiando el caminar de la fe y el de la caridad, es la que impulsa. Y que está siempre a nuestro lado, dice, está en la silla de alguien que cuida a un enfermo, está en aquel que está pasando alguna necesidad, alguna dificultad, algún inconveniente, y que no hay que confundirla a la esperanza con optimismo. No es solo cuestión de optimismo. La esperanza es mucho más que el ser optimista.
la esperanza es lo que, como dice el dicho popular, es lo último que se pierde. Entonces, por lo tanto, nosotros, como bajo este lema, peregrinos de la esperanza, y de una esperanza, la esperanza que no defrauda, dice el apóstol San Pablo. Esperanza que no defrauda. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido, teniendo en cuenta lo que, como les decía, lo que ya sabemos. Es simplemente recordar. La palabra jubileo procede del hebreo yovel, que es un cuerno de carnero que se hacía sonar. Interesante el sonido de ese cuerno. Y dice la Biblia, el día 10 del séptimo mes hará resonar el cuerno por toda la tierra y lo harás en la fiesta del perdón. El número de Levítico 25, el libro de Levítico 25, es el que habla sobre el tema del jubileo. Y el jubileo en la cultura hebrea era muy importante porque era especialmente tiempo de restauración que se celebraba cada 50 años. Esto lo encontramos en Levítico 25. El propósito era restablecer la justicia social y la relación correcta entre Dios, el pueblo de Israel y la tierra. Todo estaba íntimamente conectado, como acabamos de escuchar al padre Juan Antonio, que nos decía así, no podemos desconectar una cosa de otra, sino que todo estaba profundamente vinculado. Las características era la liberación de la esclavitud. Es decir, mucha gente, por razones generalmente de deudas o por caer en deudas, endeudarse, empezaban a caer en la servidumbre. Y cada 50 años venía esta liberación de la esclavitud, que se podía dar a veces por distintas deudas, entre las cuales estaban las famosas deudas impositivas. Después, otra característica que tenía en la cultura hebrea era la devolución de propiedades. Gente que por caer en deudas se les hipotecaba la propiedad, un poco como sucede hoy también, ¿no? Entonces eran devueltas esas propiedades a la familia original o a los propietarios. Si había fallecido el deudor, quedaba endeudada la familia. Y bueno, el jubileo era una oportunidad para que la familia vuelva a recuperar aquel bien que había sido perdido. Buscaba también algo muy importante, que era prevenir de la concentración de tierras en pocas manos, los latifundios, todo un tema. Que bueno, latifundios de esa época y en esos lugares no tenemos que pensar en nuestros latifundios, ¿no? Es decir, no son propiedades como superiores de 20.000 hectáreas, creo que se considera aquí hoy un latifundio, aquellos que tienen más de 20.000 hectáreas. En la cultura hebrea, los latifundios eran a veces pequeñas parcelas. Pero ¿qué pasaba con esas pequeñas parcelas así capilares? Se empezaban a acumular o a juntar en pequeños grupos. Entonces, cada tanto, cada 50 años, era como volver todas las cartas al mazo, arajar y dar de nuevo, para buscar la distribución equitativa de los recursos. Y después también, otra característica que tenía el jubileo era la cancelación de las deudas. Las deudas eran perdonadas y un nuevo comienzo económico con una nueva posibilidad. Y aquellos que no habían podido, que tuvieron dificultades, que les fue mal. Recordemos el hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso, que tuvo 2 hijos, ¿no? El que gastó toda la plata y le fue mal, ¿no? Era como, no dice el texto evangélico que haya quedado endeudado, pero bueno, aquellos que quedaban endeudados tenían una nueva posibilidad de recomenzar. Después también algo muy importante era el descanso de la tierra. Fíjense qué sabiduría tan grande, que hoy lo sabemos que es fundamental y es muy importante.
hacer descansar la tierra. El año jubilal era descanso para la tierra, que era una práctica que posibilitaba que el suelo se vuelva a regenerar, es decir, y dejar también no solo el descanso del suelo y de la tierra, sino también el descanso de los trabajadores, que también, recordemos que el séptimo día es el día que Dios descansa. Bueno, después más adelante vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre la teología del descanso, que tiene mucho que ver con la pastoral del turismo, ¿no? Porque a veces hemos sido formados, y especialmente los que venimos de determinados grupos sociales o a veces culturales, parecería que el descanso es algo prohibido, que no estaba bien, que siempre hay que trabajar o tener algún motivo para reunirse, donde a veces disfrutar de la gratuidad, del tiempo libre, de ciertos espacios, no han sido bien vistos. Sin embargo, el que inventa el descanso es el mismo Dios. No sé si será que el séptimo día trabajó tanto creando al hombre, que después el séptimo habrá dicho, bueno, ahora ya voy a descansar, ya todo está hecho, pero es interesante poder descubrir eso. La teología del descanso, es todo un tema para poder profundizar y entrar en otra oportunidad. Bueno, el simbolismo del jubileo es en latín, jubileo, proviene de fiesta, alegría, júbilo, perdón, gracia, algo que afecta personalmente y por lo que vale la pena hacer fiesta. Y yo pensaba también, la palabra jubilado proviene de acá, ¿no? Así que es de la misma etimología. Bueno, está un poco lejos tal vez de muchas de estas realidades, lamentablemente, y más últimamente, pero bueno, no perdamos nunca el espíritu, al menos, y la esperanza, de lo que la palabra indica. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Bueno, se incorpora esta práctica en el año 1300, es el Papa Bonifacio VIII el que comenzó a un año de conversión, de oración, de peregrinación a Roma y a Tierra Santa y a tantos otros lugares, ¿no? Recordemos las grandes peregrinaciones a Santiago de Compostela, luego en el 1200 va a haber una serie de lugares donde se va a comenzar también a peregrinar para obtener la gracia de la indulgencia, del perdón de los pecados. San Francisco de Asís por allá por el 1200 también, el famoso perdón de Asís. Es decir, va a comenzar a haber lugares donde la gente va a comenzar a experimentar esta gracia del perdón. El jubileo se llama comúnmente Año Santo. Comienza, se desarrolla y construye con los ritos sagrados y está destinado a promover la santidad de vida de cada uno con una sincera renovación interior. Es un tiempo de gracia que nos invita entonces a vivir la alegría de la salvación. Es un tiempo de gracia que nos invita entonces a vivir la alegría de la salvación. Y esto tiene algunas características, el jubileo. Por ejemplo, el tema de la indulgencia plenaria, las debidas disposiciones para recibir la gracia sacramental, el perdón de los pecados, hacer este camino espiritual, como decíamos, de una renovación espiritual, que esto es lo importante, es decir, vivir una experiencia personal de encuentro con el Señor, porque eso es en definitiva la gracia que nos otorga el jubileo. Como decíamos, la historia de los jubileos comienza con el Papa Bonifacio VIII, año 1300 aproximadamente, se establece cada 50 años, nos encontramos con jubileos que son, que podríamos decir, ordinarios y jubileos extraordinarios. Los jubileos ordinarios eran cada 50 años y los extraordinarios cada 25 o por algún motivo especial. Recordemos, por ejemplo, el Papa Francisco estableció el jubileo del año de la misericordia, que fue para acentuar un tema muy importante, que es la misericordia, que es algo transversal, podríamos decir, en la pastoral de la Iglesia,
y que el Papa Francisco le dedicó un año para que nosotros lo pensemos y lo reflexionemos, lo tengamos presente. Esta palabra tan linda de miserior y cor cordis, que significa miseria no en el sentido financiero, económico, como a veces lo podemos reducir, sino miseria como un estado espiritual, como un estado del alma, ¿no? Los que alguna vez han podido leer la obra de Víctor Hugo, este gran autor francés, Los Miserables, o han visto las distintas películas que se han hecho, bueno, son muy fuertes, son muy lindas, y que nos hace tener presente en realidad que la experiencia de misericordia transforma y cambia el corazón. Es decir, aquel que ha vivido una experiencia de misericordia es capaz de transmitir y llevar a los demás. Y no que pase lo contrario, como en el Evangelio, que uno recuerda que se le perdonó mucho, tuvo experiencia de lo que era la misericordia en algo bien concreto, pero después cuando él tiene que perdonar a otro, lamentablemente es un mezquino, es un egoísta, es un miserable, que no le puede perdonar al otro lo mínimo, lo ínfimo, ¿no? Es decir, la experiencia cuando pasa por el corazón transforma y cambia y hace que pueda practicar precisamente la misericordia para con los demás. La obra de Víctor Hugo es preciosísima, ese libro que nos recuerda la importancia de la misericordia. Bueno, por ejemplo, el Papa Francisco quiso tocar eso y nos hizo durante todo un año reflexionar, trabajar, ejercitar en torno a una actitud que tenemos que tener permanentemente. Es algo que no es como me decía a mí la secretaria parroquial en un momento: padre, ya se terminó el año de la misericordia, porque yo trataba de que se flexibilice la secretaría parroquial, que no fuese una especie de oficina de arca, ¿sería ahora? ¿No? De arca, de una oficina de arca, sino que fuese más flexible la cosa, ¿no? Más simple, más aceitada, ¿no? Y entonces la secretaria me dice: padre, ya se terminó la misericordia. Bueno, no es así. Es decir, tiene que ser una actitud permanente, vital para nosotros. Miseria y corazón, tener siempre presente, traer el corazón a nuestra miseria y llevarle nuestro corazón a la miseria de los otros y traer un poco de la miseria de los otros al nuestro también, que nos hace también así como aflorar la miseria también que tenemos cada uno de nosotros, aunque a veces las tengamos disimuladas, pero en realidad esta realidad de miseria está siempre presente en nosotros. Bueno, qué importante esto. Bueno, ese fue un jubileo, por ejemplo, extraordinario. Bueno, hay otros que podríamos también tener presente y recordar. Bueno, se plantean diversas actividades en un jubileo. En la peregrinación, generalmente a lugares santos, eso es muy importante. Fíjense, sigamos signos y momentos de este año santo, las peregrinaciones. Caminamos a un lugar sagrado o significativo para encontrarnos con Dios. Esto de caminar, de peregrinar a lugares santos, podríamos decir nosotros, lugares teológicos. Esto es muy importante, que el Papa Francisco incluyó no solo lugares físicos, como los santuarios, por ejemplo, sino también a las personas. Esto es muy interesante, porque el Papa Francisco también estableció, podríamos decir nosotros, el sufriente o los sufrientes como lugar teológico donde también hay que peregrinar. Recordemos los que él nombra, como por ejemplo los enfermos, los privados de libertad, etc., ¿no? Bueno, para las peregrinaciones. Segundo, la purificación de la memoria. Al realizar un examen de conciencia y celebrar la misericordia de Dios, pedimos perdón por las faltas y omisiones cometidas, Es decir, purificar la memoria, que esto tiene que ver mucho también, como les decía, con el corazón, recordar, que es mucho más que tener memoria.
La compu tiene memoria, el celular tiene memoria, pero recuerdos solo tenemos los humanos. Aunque a veces uno puede llegar a decir que algunos animalitos no sabemos si tienen recuerdos o no, pero memoria sí tienen algunos, porque dicen, por ejemplo, en el campo que cuando un caballo se quiebra o le pasa algo, que metió la pata en una vizcachera, por ahí después no quiere pasar. Se ve que hay memoria, nosotros tenemos memoria también en nuestro organismo, cuando algo nos cae mal después, sí, pero recuerdos son el propio de los humanos. Y perdón que vaya a la etimología de la palabra, pero recordis, volver a pasar, recordis, volver a pasar por el corazón. Recuerdo, es decir, por eso que cuando recordamos tenemos la capacidad de alegrarnos, de emocionarnos, se nos cae una lágrima, se nos dibuja una sonrisa en el rostro, ¿sí? Pasa algo se mueve dentro de nosotros, surgen emociones. Entonces, bueno, la purificación de la memoria, ¿cuánto bien hace esto? Aunque a veces no es fácil entrar dentro de esos caminos de la memoria, porque a veces son caminos bastante sinuosos, ¿no? No es que vamos por la autopista derecho todo rápido, a veces nos encontramos con curvas, contracurvas, subidas, bajadas, en que se puede hacer dificultoso. Pero purificar, hace bien eso, porque tiene que ver con la sanación, con sanar la memoria. Y que disculpen el dicho popular, que ahí no es soplar y hacer botellas. Bueno, la caridad, es decir, el jubileos, tiene que ver con cosas bien concretas. Nosotros lo espiritualizamos tanto que queda en el mundo de las ideas, que queda así como una cosa en el aire que anda volando, que no sabemos qué pasa. Lo hemos platonizado tanto a estas cuestiones. Fíjense que lo que yo les mencioné en la cultura hebrea tenía que ver con lo concreto, cotidiano, de todos los días y con la vida misma de las personas, de las familias y de las realidades que tenían que ver con la casa, con la tierra, con el trabajo, con el alimento. No eran cuestiones tan espirituales. Es decir, una espiritualidad que no se encarna, que no se hace bien concreta en lo cotidiano, algo le está faltando. Algo está haciendo ruido, como dicen ahora. Algo es ruido. Hay una disonancia, hay algo que no está encajando bien. Entonces, por eso, el jubileo tiene que ser algo bien concreto. Nosotros podemos pasar por 250 puertas santas, pero si la puerta santa no pasa por nosotros, no pasa nada. No pasa nada. Solamente hemos pasado por unos umbrales, nomás y pasamos y entramos y salimos y vamos y entramos. Es como una vez una señora que yo vi entraba y salía. Yo, ¿qué está haciendo, señora, el Viernes Santo? Y dice, no, estoy haciendo la visita a la 7 iglesia. Ah, qué bueno, digo yo, pero siempre es la misma, es la que usted hace. Sí, no, pero yo pienso, recuerdo, qué bueno, qué lindo. No, es decir, uno puede, ¿se acuerdan la antigua tradición que todavía se conserva y qué lindo? Los jueves de la noche que uno va a hacer, las 7 iglesias. Pero si uno va y viene, entrando en la misma iglesia y no hay en realidad algo que pase por el corazón, que cambie y que transforme, bueno, nos quedamos con barniz. No barnicemos. Es decir, el jubileo es bien concreto. Se tiene que hacer caridad concreta, gesto concreto. Memoria agradecida. Lo escuchaba al señor rector en las hermosas palabras que nos dijo, es decir, el agradecimiento tomando al gran San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que también lo va a retomar, que va a decir, es propio de las almas nobles saber ser agradecido, ¿sí? Porque tiene que ver con la restitución, con no apropiarnos lo que no es nuestro. El agradecido vive todo como gracia. Y por eso tiene ese reconocimiento, porque sabe que le es dado. Y qué lindo que es experimentar la gracia, precisamente, de aquello que uno recibe, no por mérito. Si bien el mérito es necesario, porque hay cosas que son meritorias, pero cuidado de no caer en la meritocracia. Cuidado. El mérito es necesario, pero hay muchas cosas que no las merecemos. Y las recibimos.
Hoy nos hemos levantado todos a la mañana y ¿alguno de nosotros merecía vivir? No. Hoy podríamos estar tranquilamente muertos, nosotros. Eso es gracia de Dios. Saber distinguir qué es lo que recibimos por gracia de Dios y saber ser agradecidos. Eso es una actitud que se tiene en la vida. Qué lindo que cuando uno se encuentra con alguien que es agradecido por lo pequeño, por lo simple, por lo cotidiano, por lo que pasa desapercibido. Qué lindo que es. ¿Cuánto bien hace tener presente esto? La memoria agradecida. La puerta santa, otra característica, como decíamos, que nos recuerda a Jesús: yo soy la puerta por donde tenemos que pasar. Cuidado que a veces esa puerta, a veces se nos hace ancha y otras veces se nos hace angosta. Y hay que también acomodarse para pasar por esa puerta santa, que no solo es un acto, podríamos decir que lo recordamos cuando hemos iniciado el jubileo o por alguna ocasión especial, sino que tiene que ser también una actitud permanente, que es más allá que una celebración litúrgica. Lo que pasa es que a veces estamos un poco en cortocircuito, liturgia y vida a veces se nos han desconectado. Llevar la liturgia a la vida y la vida a hacer la liturgia. A veces ahí estamos en un serio cortocircuito que es todo un desafío para pensar, ¿no? Con relación también a cómo vivimos nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos a tiempo, Marcela? Tenemos un ratitito más. Sí. Bueno, signos de esperanza, iniciativas para ayudar este tiempo santo. Fíjense qué lindo. Y ahí vemos rostros concretos, ¿no? Porque vemos paz, el tema de la paz, ser constructores, ser instrumentos, pero esa paz que es esa palabra hebrea tan fuerte, de shalom, no es la paz de pax in aeternum, como a veces vemos en los peristilos de los cementerios, ¿vieron? Pax in aeternum, no es la paz, la paz del reino de los cielos. La paz del reino de los cielos es la paz del shalom, que significa plenitud de aquello que necesita una persona para vivir con dignidad. Y eso es construcción humana. Es regalo de Dios, pero es construcción humana. Es compromiso. Es implicarse. Y cuando uno se implica, generalmente, ¿qué pasa después? Nos complicamos. Quien se implica, se complica. Bendito sea Dios, sí, porque nos implicamos, nos complicamos. Yo conozco gente que vive complicando a todo el mundo y no se implica en nada. No sé ustedes, en Santiago no debe pasar, pero pasa, ¿vieron? Bueno, que seamos capaces de implicarnos, aunque eso nos complique. La paz es una palabra muy pequeñita, pero es muy grande. Es muy grande y es construcción también. Es don y regalo de Dios, pero también es construcción humana. Segunda palabrita, vida. Oh, qué tema ¿no? La vida, que está tan comprometida, tan en riesgo, y especialmente los extremos de la vida, tanto los niños como los ancianos, tanta vulnerabilidad, tantos modos de poder comprometernos que tenemos para generar vida, en el fondo. ¿Cómo ser nosotros generadores de vida? Y se puede generar vida de múltiples maneras. Bueno, esto es un desafío. Los recursos también, aprender. Reclusos. Ah, ahí está, porque veo la manito, me llamó la atención la manito que tiene la reja del recurso. Los reclusos, no importa. Los reclusos, es decir, los privados de libertad. ¿Cuánta gente presa hay hoy, no? Y no solo los que están privados de libertad, que están en las cárceles con todo lo que viven, que es tan duro, tan difícil, ¿no? Yo visité el martes santo una unidad penitenciaria, estuve 3 horas. Y para mí la Semana Santa fue eso. Ya el resto fue liturgia. El resto fue liturgia. Estar atentos si prender la vela, no prender la vela, que todas estas cuestiones, ¿vieron? Acá los que somos del gremio sabemos cómo es el asunto, ¿vieron? Pero para mí la Semana Santa fue compartir con los presos.
El único lugar que no visité fue la sala de los lugares de visitas íntimas. El resto, todo en la cárcel. Ahora, cuando salí, era como que me había pasado por arriba un camión. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Bueno, eso es lo que están presos y lo que están presos en sus casas, presos por miedo, presos por adicciones, presos por otros lados. Tantos lugares, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto dolor. Bueno, ¿cómo lograr libertad? ¿Cómo generar libertad? El jubileo era eso, proclamar un año de gracia del Señor, que tenía que pasar por eso también, por lograr la libertad. Los enfermos, bueno, también otra realidad de gente sufriente, dura, difícil, que hay que estar, hay que acompañar, pastoral de la salud. Los jóvenes, no sé por aquí, por Santiago, cómo andarán con el tema de suicidio juvenil. Mucho, ¿vieron? Yo no sé qué pasa si es cuestión de la pandemia en adelante, se ha acentuado mucho más. Por otro lado, también problemáticas de adicciones. El otro día me decía también un pastor evangélico en Corrientes, seguramente lo han visto por televisión, hay un grupo evangélico que recorre el puente, que se llama Los Ángeles del Puente, se llama, ¿no? Y la cantidad de suicidios, a veces por situaciones, lo que han logrado salvar, de gente que a veces por una crisis profunda afectiva, porque la pareja le plantea que se quiere separar, o que no quieren andar más de novio, cuestiones así que no es que no sean importantes, pero que si hay una familia detrás que contenga, que escuche, no se debería llegar a esas situaciones, ¿no? Bueno, ese es un tema para profundizar, el tema de la realidad juvenil, ¿no? Muy fuerte. Cómo generar esperanza en jóvenes, incluso hasta en niños. A mí me ha pasado de que niños me han dicho: padre, yo no quiero vivir. Y tener 8 años, 9, niños que a veces todavía no han recibido el sacramento de la confirmación, o de ir a confesar para que luego reciban el sacramento de la confirmación. Me ha impactado porque son realidades muy duras. Bueno, los migrantes, una realidad mundial, esta categoría que nos habla de esta condición humana, pero que hay cada vez mucha xenofobia con relación a mucha gente, ¿no? Y que es interesante en esto de migrantes. Adela Cortina, me parece que es una filósofa española que ella acuñó la palabra aporofobia, que significa rechazo al migrante, pero en realidad al pobre. Porque no es que hay rechazo a cualquier migrante, porque hay migrantes que son exitosos, que queremos que vengan, y hay otros migrantes que no queremos que vengan. A ese que no queremos que venga, a ese es el que le tenemos rechazo. Y justamente la palabra xenofobia, que indica el rechazo, en su etimología griega significa oloriento sucio. ¿Qué tiene que ver con ser migrante? Yo conozco mucha gente que es así, no es migrante. ¿No? ¿No? Bueno, fíjense lo que es el tema, ¿no? Lo que es el tema, ¿no? Bueno, fíjense, el juego de las palabras, ¿no? La sutileza de las palabras y las realidades que crean las palabras. Bueno, migrantes, ancianos, como decíamos, el otro extremo de la vida, mucha gente muy solita también dentro de los ancianos, muy abandonados, que están en su casa. Me decía el año pasado un médico de una señora que llevaron a urgencia porque después de 7 días la encontraron que estaba quebrada la cadera solita en su casa. Y me dice el médico, me dice: ¿sabe, padre, que lo primero que tuvimos que hacer fue estabilizarla, compensarla? Estaba deshidratada. Digo yo: Dios mío, ¿no? Cuántas realidades que viven nuestros ancianos y que a veces las desconocemos, ¿no? Tener un tiempito para ellos.
y después los pobres en general, que podríamos distinguir muchas categorías dentro de esta palabra tan grande, ¿no? A ver, ¿qué otra plaquita tenemos? Ya debemos estar casi terminado. La paz, bueno, como decíamos, lo que podemos hacer por la paz, por los presos, por los enfermos, por los jóvenes, por los migrantes, los ancianos. Después de PPT, si lo quieren, se los podemos pasar. ¿Sí? Bueno, claro, sí, pues, por supuesto. La Virgen María, también como intercesora, nuestros santuarios tan importantes, como dice la canción, Luján y Tatí del Valle y otro lugar, que por amor ya se quedó. Nosotros en Argentina tenemos tantos lugares donde peregrinamos para encontrarnos con la Virgen. Aquí, que tenemos estos dos grandes tesoros, Mamantula, me acordaba yo donde era párroco, tenía muchísimos santiagueños, y la fiesta del Bailín, es decir, bueno, cuántas gracias que tenemos, y lugares para visitar. La Virgen de Sumampa. La Virgen de la Consolación de Sumampa, así. Y también la Virgen de Huachán. Ahí está. Bueno, fíjense, la Virgen María, la Piedad, visita los santuarios. Bueno, tenemos mucho para hacer desde nuestra espiritualidad mariana, y esa es la oración. Bueno, algunos desafíos que se me ocurrieron ante el jubileo y cómo prepararnos para celebrar el jubileo. Algunos desafíos. Un desafío es la gestión y la planificación. Cómo gestionamos y planificamos el jubileo en Argentina, y esto específicamente desde la pastoral del turismo, porque a veces no estamos del todo preparados en infraestructura, por ejemplo. Le decía a uno de ustedes hoy a la mañana que escuchando justamente la radio cuando venía de viaje por la zona de la diócesis de San Francisco, Córdoba, con motivo de María Auxiliadora, la comunidad salesiana invitaba en una pequeña localidad que tiene 1.800 habitantes. Ahí está. Decía el padre que le hacía un reportaje por Radio María. 1.800 habitantes. 60.000 dice que vienen los pesimistas y 80.000 los optimistas. Pero igual, así vengan 20.000. Imagínense, ese pueblo recibe tanta cantidad de gente, es un desborde total, colapsa todo. Bueno, la infraestructura, entonces la gestión y la planificación en infraestructura, sostenibilidad, la seguridad también es otro tema, porque vienen muchos peregrinos y también nos vienen otros que no son también tan peregrinos. La gestión de las multitudes, ¿cómo gestionar esto? Bueno, y cómo planificar y coordinar. También algunos desafíos económicos, como la distribución de beneficios, el equilibrio también con la rentabilidad, el tema de los precios. Vieron, esto también es un tema donde a veces se producen abusos. La competencia que se genera y la dependencia económica de algunos lugares, que tal vez es, entre comillas, la posibilidad de la cosecha anual y después cómo se manejan esos recursos. También desafíos sociales y culturales, la autenticidad y la comercialización, es decir, porque esto siempre genera tensión, no perder lo auténtico y lo propio del lugar y de lo que nos ofrece la pastoral religiosa del lugar, pero también ser consciente que necesitamos comercializar eso, ¿no? Y que se puede ser peregrino, pero también es necesario tener calidad de vida y de recepción, es decir, no dejar de ser turista tampoco. Es decir, no porque seas peregrino tenés que dormir bajo un árbol y estar a la buena de Dios, ¿no?
El respeto cultural también es otro de los desafíos, el respeto cultural hacia el lugar. Esto a veces genera mucha tensión, especialmente cuando viene gente de muchos lugares y gente muy diversa. Y después, la gestión de conflictos, porque como dice el Evangelio, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, el Señor está en medio nuestro, pero también pasan cosas y se generan conflictos. Bueno, ¿cómo gestionarlos a esos conflictos? Y el impacto también en la vida social. Los desafíos tecnológicos, también en cuarto lugar, comunicación y marketing, dar a conocer lo que tenemos, que se sepa. A veces, lamentablemente, no se sabe la cantidad de posibilidades que tenemos que solo quedan en la región y que cuando se amplían los horizontes podemos generar muchos recursos y posibilidades. Y hoy, gracias también a la tecnología, la gestión de los datos también es muy importante. También pensaba algunos desafíos espirituales. ¿Cómo hacer este recorrido? Salir con turistas, hacer el camino de peregrino, pero volver como discípulo misionero. Si volvemos con una experiencia espiritual que la tenemos que transmitir y llevar a los demás. Eso no es fácil, eso es un gran compromiso y una gran tarea que tienen los agentes específicos de la pastoral del turismo. Que cada persona pueda hacer ese camino interior. Salir como un turista, pero volver como un discípulo misionero, porque en realidad tuvo un encuentro personal. Otro desafío que a mí también se me vino a la memoria es el tema de cómo ayudar a sanar también. Hay mucha gente muy herida con la iglesia, con la institución, y a veces ir a determinados lugares es aflorar esas heridas, se mueven cosas, y bueno, cómo acompañar para que la persona también haga ese camino interior de sanación, que es un encuentro personal y una posibilidad muy grande. También, como les decía antes, profundizar sobre la teología del descanso, que esto es importantísimo. Pensar que Dios mismo quiere que nosotros descansemos, que disfrutemos, que tengamos un encuentro personal en nosotros, con Dios, con los demás. Bueno, y por último, algunos desafíos hasta el jubileo también que pueden ser específicos de cada lugar, como por ejemplo la promoción, cómo dar a conocer, no solo desde lo local, lo regional, lo nacional e incluso hasta lo internacional. Dar a conocer, creo que esto nos hace falta, tener mayor como redes de vinculación a nivel de pastoral del turismo, por ejemplo, pienso a nivel Latinoamérica. Si bien algo tenemos un trabajo hecho, pero sería bueno que lo pudiésemos profundizar un poco más. Después también la estacionalidad y la puntualidad de cada lugar con sus desafíos concretos que presentan. Así que, bueno, desde la pastoral del turismo tenemos mucho para hacer, para trabajar. Tenemos que ser también sumamente creativos. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en este tiempo. Cómo ser creativos con esta pastoral que podríamos decir, si bien ya tiene sus años, le entregamos al rector la recopilación de los mensajes. Ya lleva muchos años la pastoral del turismo, pero sin embargo, en muchos lugares todavía es muy desconocida, pero muy desconocida. Así que tenemos mucho para trabajar, para organizar, para soñar, para seguir peregrinando en la esperanza. Muchas gracias.